Amados hermanos y hermanas, tengan todos un feliz día y un bendecido inicio de semana. Recordemos en Josué capítulo 3 que el pueblo de Israel está a punto de dar ese paso, entrando al río Jordán para poder atravesar hacia la otra orilla. Recordemos que el río Jordán es esa frontera, es decir, esa línea divisoria hacia la tierra prometida. Este río Jordán es esa figura o ese simbolismo que viene a representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, ya que fue en este río en que Jesús fue bautizado. Así que este pueblo, teniendo la tierra prometida por delante de ellos, están listos para comenzar esa nueva vida, pero una nueva vida que requeriría de conquista. Y el Señor los lleva a realizar lo que vemos en Josué capítulo 4, un memorial al atravesar este río Jordán, pues antes de tener la conquista a Jericó, ellos debían tener esa conquista espiritual en la que fuesen fortalecidos en su fe. Así que al ir el arca del pacto delante de ellos, el fluir de las aguas se detiene y hace un camino por el cual ellos pueden atravesar en seco hasta la otra orilla. El Señor le da la instrucción a los sacerdotes encargados de cargar sobre sus hombros el arca del pacto, la cual representa la presencia de Dios, y les dice que se deben de detener en el medio del Jordán mientras todo el pueblo pase. Y saben una cosa, mis amados hermanos y hermanas, nosotros somos portadores de la presencia de Dios, así que debemos detenernos allí en medio, sumergiéndonos, identificándonos con esa muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nuestras vidas deben dar evidencia de ello mientras el pueblo pasa, mientras hay más y más personas que creen en el Señor por el testimonio de cada uno de nosotros, por la evidencia que damos que Jesús vive en nosotros. El Señor les indica, conociendo qué tan fácil es para los humanos el poder olvidar las grandes manifestaciones del amor y del poder de Dios, y les dice que deben hacer un memorial que consistiría en que 12 hombres de las 12 tribus de Israel, representantes de cada una de ellas, debía pasar en medio del Jordán y debían tomar una piedra y llevarla hasta la orilla, colocándolas como un monumento para ser recordado por las generaciones por venir en aquel lugar en donde acamparían aquella noche. Ellos lo hicieron así. Cada uno pasó a la mitad del Jordán y tomaron una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y esto era por señal de la nueva vida que Dios estaba ofreciendo a cada uno de ellos, una vida en la que su mano poderosa había estado en todo momento y los había guiado hasta aquí, abriendo ese río Jordán para darles entrada, indicándoles que no solo debían pasar a la otra orilla, sino conquistar esta tierra. Debían ser 12 personas cargando 12 piedras, representando las 12 tribus. El número 12 simboliza un sistema perfecto de gobierno. En la Biblia encontramos acerca de 12 apóstoles, acerca de 12 tribus, acerca de los 12 panes de la proposición, acerca de 12 espías, de 12 frutos del árbol de la vida, lo cual lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Así que este número 12 tiene un gran significado espiritual. Refiere a esa estructura completa, a esa estructura equilibrada y constituida por medios divinos. Dios es tan bueno que, sabiendo con cuánta facilidad nosotros olvidamos su amor, sus manifestaciones de poder, encontramos otros lugares en que el Señor les habla acerca de hacer memoria,
Por ejemplo, en la Cena del Señor. La Cena del Señor es un sacramento que se debe realizar cuantas veces sea necesario con el fin de recordar, con el fin de nunca olvidar. Igual, Primera de Corintios 10 habla acerca de recordar todas las advertencias de la historia de Israel atravesando el desierto. Por tanto, mis amados hermanos, todo lo que nosotros estamos leyendo y estudiando, que se quede grabado en las tablas de nuestro corazón para que nunca olvidemos cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Señor. En el libro de Jueces, un libro nada más, adelante del que estamos leyendo, Jueces 2:10, nos dice que aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Justo un libro después de todo esto que está sucediendo, se levantó una generación que olvidaron, que desestimaron acerca de toda la obra que Dios había hecho para introducirlos en esta tierra prometida. Y nos dice que pronto sus corazones hicieron lo malo delante de Jehová. Es importante no olvidar de dónde el Señor nos ha traído, de dónde el Señor nos ha sacado, y que podamos proseguir hacia adelante viéndolo a Él, siendo alumbrados por su luz, siendo llevados y guiados por su presencia. Estos representantes de las 12 tribus efectivamente hicieron ese memorial, ese monumento que hablaba de cómo el Señor había abierto este río para hacer camino y que ellos pudieran introducirse en la tierra que Dios había jurado a sus padres. También el Señor le indicó a Josué que él debía pasar hacia el centro de este río, allí donde estaban el arca del pacto y los sacerdotes cargándola, y debía también levantar un monumento allí en el medio del río. Qué importante era estar construyendo y edificando estos memoriales, pues lo que estaba por delante no era fácil. Los desafíos eran mayores aquí en la tierra prometida. Se requería que ellos estuvieran conscientes del amor y del poder de Dios para que no se desviaran ni a derecha ni a izquierda. El no olvidar, el recordar, viene a apoyar esa confianza. Josué edificó el memorial también. Estas 12 piedras fueron puestas una sobre la otra y yo puedo pensar que aun y cuando las aguas volviesen al cauce normal, vendrían épocas de sequía en que quizás estas aguas iban a bajar, de tal modo que se iba a notar que había un memorial en el centro del río Jordán y que las personas dirían, pero ¿y cómo? ¿Cómo se pudo haber erigido ese monumento allí? Y era una oportunidad preciosa para poder hablar de las maravillas del Señor, de cómo Él los había introducido en la tierra prometida. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, entonces el arca de Jehová pasó, y los sacerdotes en presencia de todo el pueblo. Podemos imaginarnos ese momento tan especial en que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto salen del Jordán y ese mismo instante en que las plantas de sus pies estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes, nos dice Josué 4:18. Y acamparon allí, en el lugar llamado Gilgal, al lado oriental de Jericó. Termina este capítulo diciendo: Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y esto es cierto para cada uno de nosotros hasta el día de hoy.
La palabra de Dios entera es un memorial, el cual nos hace conocer y poder recordar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que ha venido a hacer repercute en cada uno de nosotros, pues es por medio de su poder, es por medio de la obra redentora de Jesucristo, cual hemos encontrado en cada uno de los capítulos de estos libros que hemos estudiado. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, que no se nos olvide con cuán grande amor el Señor nos ha amado. Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. No se olviden de mi amor, pues con amor eterno te he amado. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo mucho en el Señor. No se nos olvide con cuánto amor Él nos ha rodeado y nos ha traído a libertad en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Dios les bendiga.